Ahí está. Listo, perdón, como Sí, que se perdió un poquito. sí, exacto. Y entonces, También a mí bueno, se me... mira, bueno, esta creo que es como un tema bien importante que la gente y que todos podamos identificando, porque nadie nos enseña ni a ser papás, ni a tener una pareja, ni a tener como las mejores eh, opciones para elegir a la pareja que tengo frente a mí. Y ahorita nos hemos abocado mucho al tema de pareja porque es como que el que más da a la hora de hablar en tema de conflictos, pero siempre va a ser desde un lugar personal, individual, de donde yo voy a poder generar las condiciones o para tener una buena relación o para estar enfrascado en todas estas relaciones tóxicas de las que muchas veces nos quejamos muchos, pero que no tenemos los recursos ni las habilidades y a veces hasta los conocimientos como para poder poner un alto y empezar a marcar un nuevo camino, ¿no? Una nueva ruta en nuestras vidas. Es correcto, definitivamente. E incluso ahorita acabas de decir algo que dijimos un poquito en la introducción, ¿no? Nuestras creencias, nuestra forma de actuar termina siendo un patrón que de pronto ya ni siquiera identificamos como tal. Lo hacemos inconscientemente y pues pensamos que es la única manera en la que se puede resolver alguna situación. Exacto. Y finalmente de donde adquirimos como todas estas herramientas para ver y evaluar la vida y nuestra visión del mundo, viene directamente de nuestra educación. Y lo curioso es que no es desde la educación en la que el papá te dijo algo, sino a partir del ejemplo. Por ahí hay una frase que dice, la palabra ilustra, pero el ejemplo arrastra. Y entonces, nosotros, pues en realidad somos el cúmulo de todas estas historias, de todas estas experiencias que hemos estado viviendo desde la infancia, ¿no? También por ahí un psicólogo importante decía que infancia es destino. Y todo este primer mundo, toda esta primera exposición a las creencias, a los paradigmas del sistema familiar, poco a poco se van haciendo parte de mí y desde ahí, como tú bien dices, se vuelven como esta estructura desde donde yo voy a evaluar al mundo y si mi sistema me pudo aportar valiosos recursos para yo poder enfrentar la vida y resolver los conflictos, pues entonces ya estoy del otro lado. Pero si mi familia de hecho es generadora constante de conflictos no resueltos, entonces yo sin darme cuenta voy a seguir la misma dinámica, este mismo patrón de crear conflictos pero no resolverlos. Y entonces vienen estos divorcios excesivos, 3 o 4 parejas, hijos con todas las relaciones, y no en un sentido de juicio moral de bueno o malo, sino simplemente de en qué momento podrá venir la estabilidad para poder tener pues una vida abundante, feliz y próspera. Sí, no sé si me estoy enredando mucho, Moni. No, no, definitivamente yo creo que sí estamos yéndonos al origen, justamente donde tú estás abordando, es decir, no nada más es ver lo que estoy enfrentando actualmente, sino de dónde vengo, reconocerlo y empezar a reparar todas esas conductas que de una forma inconsciente habíamos estado, eh, pues no sé, actuando, digámoslo así, y pues obviamente Sí, eso nos ha derivado en lo que actualmente somos, en cómo somos y cómo resolvemos a partir de cómo nos enfrentamos a determinadas situaciones, ya sea como lo estás abordando en la pareja, en el trabajo y como lo decíamos también en la introducción, hasta con los desconocidos, de pronto estallamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no aprendimos de otra manera a resolver nuestros conflictos. exactamente. Ya son parte de un programa que actúa en automático y ante ciertas circunstancias simplemente reaccionamos y no tenemos esta posibilidad de poner un alto y decir, a ver, esto es lo que está ocurriendo, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento y de qué manera se pudiera resolver. Ese primer momento de reflexionar y no reaccionar es lo que marca, yo creo, justamente, Moni, la posibilidad de ser felices, porque
si nos mantenemos reaccionando solamente ante las circunstancias de la vida, nos perdemos mucho, ¿no? Porque entonces tendré que asumir las consecuencias de cada reacción que yo elijo tomar en la vida y jamás termino por adueñarme y darle un sentido propio al destino que yo quiero que tenga mi vida, ¿no? Exacto, es correcto. Pues mira, creo que vamos abordando un tema bien interesante, este tema de los conflictos, y fíjate que algo que también vale la pena mencionar en relación a ellos es el tipo de desenlace que puede tener, porque planteábamos el caso de la pareja, que bueno, esta situación donde uno empieza a ejercer control sobre el otro reclama, ya está el problema, pero el conflicto es cuando yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando y yo quisiera que las cosas fueran diferentes, pero el otro no. Y entonces fíjate, porque los conflictos tienen dos maneras de resolverse. Una es de una manera no violenta y la otra es de una manera violenta. La violencia no forzosamente tendrá que ser totalmente física. Puede ser verbal, psicológica, incluso económica, ¿no? Ese tipo de dominio que ejerce el varón sobre la mujer, y si no haces lo que te digo, bueno, pues entonces ya no hay dinero para esto, ya no hay dinero para lo otro, y se vuelve una manera de violentar para que esto que yo digo prevalezca sobre lo que tú estás planteando, porque yo tengo el poder para resolver este conflicto como yo quiero. No hay una negociación, ¿no? Te aferras a que lo que tú estás defendiendo como única verdad es lo que hay, y si la otra persona plantea o propone algo diferente a lo que tú piensas, pues definitivamente te cierro la llave, ¿no? De la comunicación, del dinero, de lo que sea. Exactamente. Esta es indudablemente una manera de resolver conflictos. No estamos diciendo que sea la mejor, pero esa desafortunadamente es siempre la mayor tentación de todo aquel que tiene autoridad o poder sobre de otro. Y en una relación no siempre la tiene el varón, ¿eh? Esa es como una versión equivocada. A veces la mujer es la que lleva el control también sobre este tema del poder y de la autoridad. Porque, bueno, el varón es bien conocido, pues utilizará el tema económico, ¿no? Como un arma para que se cumpla lo que él está planteando. Pero la mujer también tiene sus armas y la sexualidad es una de ellas. Sí, ¿No? exacto. Entonces, es, digamos que en este juego de no aprender a diseñar líneas sanas de comunicación, cada quien va a poner sobre la mesa sus mejores estrategias y recursos para que se cumpla lo que él quiera, ¿no? O lo que ella quiera. Exacto. Entonces, O sea, al final no hay una negociación y ahí viene la parte de imponer, ¿no? De la forma en la que tú sabes y en la que viste, en la que aprendiste. exactamente. Que eso es de lo que estamos platicando justamente, porque yo voy a ejercer todo este tipo de medidas para que se cumpla lo que yo decido, a partir de lo que he aprendido desde mi propia experiencia y lo que he vivido en mi propio entorno familiar principalmente, ¿no? Entonces eso se pone bien interesante. Si quieres, Moni, me parece, si nos apoyaran en controles para un momento de música, ¿les parece bien? Claro, les recordamos nuestras redes sociales y aprovecho para decirle que estamos teniendo un poquito de problemas para entrar a sus mensajes. Dennos oportunidad en este corto de resolverlo. Te recuerdo las vías de comunicación para que pues igual podamos seguir en contacto. Vamos a tratar de resolverlo a la brevedad, pero nos puedes contactar a través de WhatsApp vía mensaje de voz o vía mensaje escrito en el 46 61 17 22 87. En Instagram nos encuentras como Starlight Radio, en YouTube también como Starlight Radio y en Facebook también en la página como Starlight Radio. Espero a que nos resolvamos este problema de los mensajes y nos vemos después del corte. Gracias.
Gracias, es que no puedo acceder a los mensajes, me comentan que por ahí ya hay algunos, pero yo no puedo entrar, me pone aquí que no estoy dentro del grupo, algo así, entonces quise accesar, pero no pude. Donde dice oyentes, y bueno, me parece que ahí mandan sus WhatsApp, ajá, si me pudieran incluir y pues no sé si los podamos tener como por captura de pantalla para saber qué están comentando, ¿no? Oye, Moni, ¿cómo ves? ¿Vamos bien? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vamos bien o me regreso? No, vamos bien, no sé también ahí que nos compartan los que nos están oyendo que son cercanos. Vero me dice que se escucha muy bien, no sé, Logan, ¿qué nos comenta? Vamos rápido, vamos lento. Ujú, ujú. Perfecto. So- Reclamo eterno, siempre voy a encontrar justificaciones para la vida en la que me estoy desarrollando, en la que no soy feliz. Y lo peor del caso es que si yo no soy feliz, tampoco puedo generar felicidad para nadie más. Entonces, Exacto. esto se vuelve bien interesante, ¿no, Moni? Totalmente. Y bueno, pues justamente regresando a lo que es, ya dándole la parte de vínculos codependientes, que bueno, sin duda alguna nos trae a estos momentos de cómo resolver nuestras relaciones actuales. Por aquí nos hacen otro comentario y yo creo que también esa manera de complementar esto que estamos abordando hoy de desacuerdos, problemas. Eh, Nos comenta, si los conflictos se resuelven con acuerdos, ¿cómo se construyen los acuerdos? Ay, qué interesante, sí. Sí, porque ese es como justamente hacia donde estamos tratando de enfocar todo esto, a que seamos gente que pueda generar acuerdos y no violencia para resolver conflictos. Por eso hablábamos de cómo tenemos dos vías para resolverlos. De manera violenta es a partir del poder y la autoridad que yo tengo, o el más difícil y el camino más largo es el de generar acuerdos. Y en los acuerdos, bueno, pues están totalmente involucrados todas las series de lo que hemos estado hablando ahorita, de todas estas capacidades, habilidades, competencias, recursos personales que me permiten justamente como tener una visión panorámica de lo que tengo frente a mí para que el acuerdo esté hecho de, que ese es como el objetivo, aunque no siempre se logra, es el ganar-ganar, donde los involucrados al final tengan esta posibilidad de sentir que hubo un beneficio a partir de haber entrado en un proceso de comunicación donde se plantearon necesidades, intereses y aquí viene la fórmula. Pues la tomamos de una propuesta que se llama el modelo de negociación de Harvard, donde ellos dicen que el ganar-ganar es como lo que se persigue, ¿no? Es esta satisfacción compartida. Pero ellos plantean una regla que es vital para poder llegar a este punto. Y aquí dice, en un conflicto solamente se pueden negociar los intereses y las necesidades. No se pueden negociar las posturas. Una postura, ¿qué significa? Cuando yo tengo un exceso de carga emocional o un exceso de carga de autoridad, por así decirlo, sobre algún conflicto. Y entonces, mientras yo esté lleno de emociones, estoy en una postura. Mi lugar es mejor que el tuyo y entonces por eso se tiene que resolver como yo digo. En ese nivel no hay todavía ninguna posibilidad de un acuerdo. Donde sí hay posibilidad de negociar es cuando bajamos ese nivel de intensidad y tratamos de identificar, bueno, y cuáles son las necesidades y los intereses en común. Y entonces se tiene que empezar a crear un lenguaje común a partir de las necesidades y los intereses y al mismo tiempo ir dejando las posturas donde están las emociones que son las que impiden realmente que haya una comunicación clara. No sé si voy bien, Moni, o cómo ves. No, definitivamente sí, vamos, de hecho, justamente estamos complementando el tema en donde nos quedábamos, ¿no? Cuando
pues ya viene la parte de no negociar, sino justamente adoptar la postura de yo tengo la razón y no hay nadie que me va a quitar de aquí, es donde ya vamos a entrar directamente pues al problema, ¿no? Ya estamos, ya llegamos a un desacuerdo, estamos en el conflicto y ahora yo mantengo mi postura. Y el desenlace puede ser violento, ¿no? Con que, pues de cualquiera de las manifestaciones de violencia que hablábamos, directa que es física o verbal o emocional o lo que sea. Pero ahí no hay ninguna resolución importante todavía y de hecho hay autores que se atreven a ir más allá y dicen, no, el ganar no es siempre el objetivo cuando se trata de conflictos. A veces es más importante la transformación de un conflicto. Y ahí es, bueno, ahí implica como poner la atención sobre todo el poder o toda la capacidad de crecimiento que implica hacerle frente a un conflicto. Es decir, a lo mejor no vamos a llegar al 100% del ganar, pero lo importante es que en el proceso nos fuimos convirtiendo, nos fuimos transformando en alguien mejor. Que lo que yo aprendí de ti me permitió abrir mi perspectiva sobre la gente indígena, por ejemplo, o sobre la gente homosexual, etcétera. Y entonces hay muchos autores que están muy y mucho más a favor de la transformación de los conflictos, porque pareciera entonces que todo conflicto tiene que terminar forzosamente bien y con final feliz y demás. Y a veces es un previo todo el proceso de transformación, ¿no? Porque culturalmente, y por lo que hemos estado platicando, culturalmente, desde la historia familiar, desde las creencias y paradigmas del sistema de cultura en el que estamos, pareciera que ya hay como creencias y paradigmas fijos que deben de decir y definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y entonces nos perdemos toda esta posibilidad de aprender y de crecer. Y eso solamente viene a partir de esta apertura para ver a los conflictos como la transformación, ¿no? Y entonces, en realidad, ¿qué es lo que determina que un conflicto pueda ser constructivo o destructivo? Pues los procedimientos que utilicemos para resolverlos, reconocer los intereses y necesidades de las partes involucradas y me parece que a partir de aquí es donde ya estamos hablando realmente de algo más importante que solamente quedarnos estacionados en que se haga lo que yo quiero. ¿No, Moni? Y que eso es súper interesante, ¿no? Pocas personas, digo, yo creo que también me he inventado yo ahí, me incluyo definitivamente, no somos flexibles al momento de tener que ceder ante determinados puntos de vista, ¿no? Tratamos de mantener hasta el último momento la postura que adoptamos en una situación que de pronto no vemos como tan benéfica para nosotros. Y una de las cosas que también he aprendido es que cuando cedes, cuando te permites ver más allá de lo que tú te estabas planteando como verdad única y absoluta, terminas aprendiendo más, ganando más, quizá no lo económico, quizá no lo que en ese momento tenías como objetivo, pero cuando cedes y te das cuenta que, no sé, terminar ese trabajo, cambiar de pareja, te estoy poniendo ejemplos como muy extremos, pero definitivamente nos han sucedido, yo creo que a muchas personas que nos están oyendo y pues también de forma personal lo asumo, que terminas diciendo, pues yo creo que lo más sano para mí en este momento es tomar esta decisión y te das cuenta que ganaste más al hacerlo que al quedarte en una postura que definitivamente pues te estaba desgastando física, mental y emocionalmente, ¿no? Exacto, porque parte de la cultura nos ha enseñado a que el éxito es ganar sobre el otro, ¿no? No, sí. no nos han educado para entender que éxito también puede ser una sana convivencia, que los éxitos pueden ser colectivos y también se pueden celebrar en colectivo. Y si siempre prevalece este patrón de educación en el que yo tengo que identificar el éxito como ser mejor que los demás,
Entonces, difícilmente abriré la puerta a lo que tú dices, que es al ceder. El ceder implicaría, bajo este paradigma en el que nos encontramos culturalmente en el sistema neoliberal, no quiero sonar a ningún otro tipo de cosa, Ok, pero, perfecto. pero simplemente como marcando el patrón que te marca, ¿no? De valor al mundo en relación a el éxito y el beneficio viene siempre a partir de lo que yo logro y no importa si es a pesar del otro o a pesar de los demás, siempre el éxito tiene que ver con ser mejor que los demás. Y en ese momento no cabe como tan fácil esta posibilidad de ceder ante las necesidades y los intereses de los demás. Y entonces ahí es donde muchos de los problemas que vivimos en nuestra sociedad están vigentes, ¿no? El típico personaje que todo mundo se está formando, ¿no? Para entrar, por ejemplo, a una avenida importante, pero él llega y se mete y todo, porque él considera que, pues, para ser exitoso hay que agandallar a los demás y entonces él simplemente está siguiendo el patrón y los demás no le importan un carambas, ¿no? Definitivo. Sí, nos enfrentamos a muchas situaciones y ejemplos de ese tipo, yo creo que en todos los días, ¿no? El que se mete en la fila, el que no respeta su turno, el que lleva prisa. Entonces, pues sí, definitivamente la sociedad está marcada por muchas situaciones de este tipo, ¿no? Y haciendo una reflexión profunda, Moni, entonces fíjate que bajo esta premisa lo que estamos diciendo es que somos seres de conflicto, ¿no? O sea, somos seres que bajo las creencias y la mirada que elijamos, generalmente vamos a decidir que primero soy yo, después yo y al final yo. Y cuando te encuentras con otro que piensa exactamente igual que tú, que primero es él, después él y al final él, entonces el conflicto va a surgir y desafortunadamente, puesto que no estamos acostumbrados a ceder ni al diálogo ni a la comunicación, elijamos, la primera generalmente opción para resolverlo será que primero soy yo, después yo y al final yo, ¿no? Cierto, Y ahí están cierto. los cuando te encuentras con donde el que se le cerró en el tráfico al otro y ya se bajó y con bat y lo está rompiendo el vidrio. O sea, todo ese tipo de cosas que a veces vemos en videos en Facebook o en YouTube, donde ya es muy evidente este nivel de desgaste en el roce con otro ser humano. Y fíjate qué triste, Moni, porque como bien decías al principio, acabamos de vivir una experiencia terrible que todavía desafortunadamente sigue muy fuerte, que es la de la pandemia, pero a pesar de haber estado encerrados casi por un año en cuarentena o evitando salir lo más posible y no haber hecho como este tipo de reflexiones todavía necesarias y que como humanidad todavía elijamos, ¿no? La violencia como un medio para resolver conflictos, pues es un poquito desesperanzador en el sentido de que no hemos hecho todavía las preguntas correctas en nuestra vida. Y, y ahí es donde creo que viene el gran reto. Y parte de la intención de nuestro programa es eso, provocar reflexión y provocar que toda esta manera de pensar en la que yo debo de ser el único que marque la pauta de lo que está bien, de lo que es correcto, pueda cambiar, que nos hagamos un poquito más flexibles y que nos abramos siempre, como tú decías, ¿no? Ese simple hecho de ceder es permitirme yo escuchar empáticamente al otro lo que necesita y piensa y ver si podemos construir puentes para resolver esto que nos está separando y llegar a un acuerdo, que al final esa era Bien. como parte de lo que estábamos platicando, ¿no? Construir acuerdos. Definitivamente, justo la pregunta que nos hacían por WhatsApp y pues que nos da preámbulo a abordar un poquito más a fondo el tema que estamos teniendo. Y ahorita decías algo bien importante, la reflexión y la acción, ¿no? O sea, llevar a la acción sobre lo que estamos reflexionando, sobre los momentos que estamos viviendo
Y lo decíamos también, ¿no? Donde hablar de tus conflictos puede ser el primer gran paso para resolverlo. Cuando no lo hablas, Exacto. cuando no le pones voz a tu pensamiento, pues se queda ahí, ¿no? Se queda ahí y se transforma en otro tipo de cuestiones menos en acción. Y en donde no le pones acción, pues no va a haber un cambio, no va a haber una consecuencia, no va a haber algo que te permita moverte. Exacto, y fíjate que, por ejemplo, cuando alguien en consulta, no sé, yo tengo muchos casos, y está Ujú, una persona, aquí lo interesante de una consulta en psicoterapéutica no es lo que te ujú. dice la persona, sino lo que no te dice, ¿no? Aquello que elige omitir y que sin embargo puede ser parte del origen de lo que esté provocando su situación conflictiva. Uh-huh. Eh, pero de lo que estamos hablando en este momento es esto. Fíjate que cuando reflexionamos sobre de qué manera hemos sido educados desde la familia y desde la cultura también a resolver los conflictos, más que a resolverlos, como a hacerles frente, siquiera a evaluar los conflictos. Yo cuando a una persona le digo, bueno, entonces por favor, platíqueme, ahora sí el típico, ¿y eso cómo lo hace sentir, no? O sea, ¿cómo se siente? La persona o Uh-huh. la mayoría de las personas no pasan de decir bien, mal, es decir, no tenemos esta capacidad de poder incluso verbalizar nuestros estados emocionales y eso se llama, bueno, eso es una desalfabetización emocional. Y entonces, para que yo pueda realmente llegar a un momento de acuerdo con alguien, con otro ser humano, donde tengo que expresar mis emociones, el primer gran paso se llama alfabetización emocional, es decir, que yo pueda darme el permiso y el tiempo necesario para poder identificar mis estados emocionales, incluso en matices, porque no es lo mismo estar enfadado que irritado, que enojado o iracundo, ¿no? Aunque es una misma emoción, quizás tiene diferentes momentos de intensidad y si yo no puedo ni siquiera nombrarlos, ¿cómo los puedo resolver? Y si yo no puedo identificarlos en mí, ¿cómo los voy a identificar en el otro? Y Definitivamente, entonces, no, no te conoces. Uh-huh. Sí. claro, se vuelve vital para resolver un conflicto que yo pueda tener suficiente conocimiento emocional mío para que lo pueda identificar en el otro y entonces a partir de ahí crear un lenguaje en el que podamos también diseñar una estrategia para salir de ellos. Pero cuando ni siquiera yo los puedo identificar, no los puedo reconocer y no los puedo nombrar, entonces pareciera que todo es reactivo. Y entonces todos mis estados emocionales van a prevalecer reactivamente en mi reacción con el otro. Y entonces ahí sí, pues, ¿de dónde sacas tú la posibilidad para resolver un problema, un conflicto? Sí. Entonces ya se vuelve mucho más interesante este tema, ¿no, Moni? Esto de resolver conflictos. Sí, porque regresamos nuevamente a vernos en el espejo, ponernos delante de nosotros y identificar esa parte que nos está llevando a estar en el momento de tanta furia hacia afuera, ¿no? Pensando que el otro es el que provocó ese estado de ánimo y no nos permite ver hasta dónde nosotros llevamos o somos el origen de esa frustración que nos está llevando a estar tan enojados contra el mundo. Sí, exacto. Y bueno, creo que aunque hemos tocado muchos temas de diferentes maneras, todo Sí. tiene que ver con la importancia de enfocar los problemas, los desacuerdos y los conflictos. A lo mejor esa sería la esperanza de este primer programa, de visualizarnos no solamente como una condena y como una sentencia en la que el conflicto es eso que yo tengo que resolver, en el que gano o pierdo, sino que abramos el panorama a que primero también es una invitación a una reflexión personal de con qué recursos cuento para poder hacerle frente. Soy capaz de definir, identificar mis emociones, puedo identificarlas de otra persona, también qué tan complicado me siento yo en mi historia de vida, ¿no? De qué manera siento yo que a lo largo de mi vida he tenido como que la oportunidad de
hacerme responsable de las necesidades que no alcancé a cubrir, sobre todo a lo mejor primero desde el amor de mi papá y de mi mamá. Y yo creo que te sorprenderías del dato que yo tengo, sobre todo a partir de la experiencia propia terapéutica, del nivel del daño tan grande que pues las personas manifiestan cuando vienen a consulta desde su propia historia. Y aunque a lo mejor el problema aparentemente sea ahorita un tema de no puedo ascender en mi empleo, cuando vas haciendo todo este recorrido hacia atrás, te vas dando cuenta de que has sido una persona que no ha podido resolver conflictos, pero sobre todo el más importante, el personal, que no ha podido voltear como ese lugar más importante de del daño que sufrió o que sintió haber sufrido con su primera experiencia con su papá, con su mamá. Y bueno, por supuesto que ahí caben otros escenarios, pero digamos que el más común y el más frecuente de estos temas pendientes en nuestras historias y que nos impiden realmente resolver conflictos de manera asertiva y positiva y sana, es el daño de nuestra propia historia con los temas no resueltos, primero que nada con papá y con mamá. Definitivamente. Y antes de irnos a un siguiente corte de estación, queremos agradecerles por continuar escuchándonos en este sábado, ya a la 1:11 de la tarde, ya listos para pues descansar, ¿no? Para enfrentarnos a si vamos a ir a una fiesta o algo, y antes de irnos a ver en qué situación vamos, cómo vamos, en qué estado de ánimo nos encontramos. Gracias por escucharnos a través de Facebook como Starlight Radio, en Instagram como Starlight Radios, y YouTube en Starlight Radio. Nuestro grupo de chat, WhatsApp, se llama igual Starlight Oyentes, y en el número 4661-172287 nos vas a escuchar todos los sábados de 12 a 2. Si hay algún tema que te interese, coméntanos, proponnos, nosotros vamos a tratar de desarrollarlo con especialistas en el tema, y bueno, finalmente darte herramientas que ayuden a que resuelvas lo que estás queriendo enfrentar en este momento de tu vida. Muchísimas gracias por seguir compartiendo esta tarde con nosotros. Nosotros en redes sociales también tenemos páginas que vamos a compartir al final, o también les vamos a compartir el link en el grupo para que puedan conocernos más a detalle el trabajo que venimos realizando, y bueno, pues tratar de darles herramientas justamente para que ustedes puedan tener una calidad de vida extraordinaria. Armando, ¿algo que quieras comentar antes de irnos a corte? No, me parece muy bien. Agradecemos en este momento el corte y atender los mensajes que vayan llegando en este nuevo bloque. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que son desacuerdos, conflictos y problemas. ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia? El psicólogo Armando Espejel el día de hoy nos ha estado compartiendo un poco lo que es cada una de estas definiciones y lo que abarca en nosotros como seres humanos. Gracias por sus comentarios vía WhatsApp en el 4661-172287. Gracias a Starlight Radio por el espacio. Cada sábado nos vamos a estar encontrando aquí. Y bueno, a manera de resumen te quiero comentar que pues hemos visto los desacuerdos que muchas veces en el origen de una relación se da cuando no sabemos expresar de una forma asertiva, ni siquiera identificamos la emoción que nos puede invadir al momento de enfrentarla. Y bueno, pues no aprendemos a resolver en frío, resolvemos con visceralidad. No sé si recuerdan este anuncio que pasaba hace muchos años para los que son como de la generación de los 40 y algo, en donde te decían cuenta, que te decían cuenta hasta 10, y bueno, pues hoy yo creo que hay que contar hasta donde tú te sientas tranquilo y aprendas a resolver de frente, no vía WhatsApp, que hoy este medio nos hace pues evitar el dar la cara cuando estamos enfrentando alguna situación, ¿verdad? Entonces, justamente cuando tratamos de resolver por WhatsApp, no se interpreta además el volumen, el tono, le damos un énfasis equivocado a las palabras que la otra persona nos quiso transmitir.
no vemos sus gestos y nos vamos a mucha interpretación. No nos ponemos en el lugar del otro y yo creo que es algo bien importante al momento de enfrentar un Sí, conflicto. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran y cómo estamos nosotros a su vez tratando al otro? Los intereses en común, que justamente también lo abordábamos en el cierre anterior, donde decíamos quiero tener la razón o quiero exacto. resolver esto de la forma más adecuada. Identificar el origen de la situación, que a veces ya estamos tan perdidos y tan enojados que ni siquiera sabemos en qué momento inició el problema, ¿no? Y plantear opciones Así que es. nos permitan llegar justamente a acuerdos, que quizá no vamos a ganar al 100 como lo pretendíamos en un principio, pero vamos a llegar a un punto en donde ambas partes salgamos beneficiadas de esa situación. Entonces, pues, a manera de resumen es lo que estuvimos viendo, manejaba la inteligencia emocional, que pues siempre vamos a recomendar a Daniel Goleman, y bueno, pues yo creo que también yo creo que también libros recomendados, como yo creo que muchas personas ya los leyeron, como son los 4 acuerdos, no te tomes nada personal, El arte de la guerra, que también es otro libro que nos aprende a elegir nuestras batallas, ¿no? Entonces yo creo que a manera de introducción y de resumen de lo que vimos a lo largo de esta hora y fracción, es lo que hemos podido compartir con ustedes. Y bueno, yo quiero comentarte, Armando, una pregunta más que nos plantea la audiencia, que dice, ¿qué tanto Sí. influye la historia familiar para elegir pareja? Con eso vamos a abordar el último bloque. Gracias por escucharnos. Continuamos, Armando. Sí, pues muy interesante también. Aquí es donde se conecta un poquito con todo lo que hemos venido platicando. Y bueno, a lo mejor diferentes personalidades lo podrían contestar de una manera diferente también, pero a partir sobre todo de la experiencia clínica y terapéutica y de vida, yo te pudiera o me atrevería a compartir que es pues casi total, es decir, este nivel de influencia desde lo que platicábamos, más desde lo que nos hayan dicho que debía ser, sino a partir del ejemplo que vivimos, es básicamente el programa con el que vamos a salir al mundo a elegir una pareja también. Y también desde lo que platicábamos, porque si de alguna manera desde esta experiencia de mi familia y de lo que yo fui viviendo y también las necesidades que se quedaron abiertas o no cubiertas, insatisfechas, toda esa suma de factores al final van a definir mi personalidad y mi personalidad también va a tener que ver con identificar a aquellas personas que estén en el ambiente y que fíjate que aquí viene lo interesante, porque lejos de pensar que fuera un caso fortuito, es decir, que depende de la suerte, todos los personajes que llegan a mi vida de alguna manera son atraídos desde mi propio estado emocional. Y entonces, si estamos conectando ideas y definimos que es de nuestro entorno familiar donde somos mayormente provistos, ¿no? De todas estas versiones emocionales del mundo y de la vida, entonces se vuelve todavía más definitivo que de manera inconsciente voy a activar este programa y voy a elegir no solo amigos, sino sobre todo a las parejas que voy a ir atrayendo a mi vida. Y también algo bien interesante, porque también ya en algún momento nos atreveremos a tocar un tema como lo transgeneracional, es decir, como en este recuento histórico de las generaciones anteriores, también yo juego un papel bien interesante. Y entonces no resulta o resulta que no soy solamente un ente aislado de mi historia familiar y que no tengo ningún contexto detrás de mí, al contrario, yo soy la consecuencia natural de toda la historia familiar que ha estado antes de mí. Y entonces conocer parte de esa historia también me da poder para que yo pueda identificar incluso conflictos sistémicos, conflictos que a lo largo de la historia familiar se han estado repitiendo, incluyendo los tipos de pareja que se van eligiendo, incluso el tipo de enfermedades que se van padeciendo bueno, se torna bien interesante. Pero así como siendo ya muy puntual, desde mi experiencia yo me atrevería a decir que es
totalmente definitiva y definitoria la influencia de mi historia familiar al momento de elegir no solo parejas, sino a todos los seres que voy atrayendo a mi vida. Definitivamente, ¿verdad? Nosotros somos esa resonancia que pues, obviamente dice quién sigue en este momento en tu vida, ¿no? ¿Quién está, quién permanece y con quién te quedas? Sí, y ahí de manera, pues sí, tendríamos que decirlo así, inconsciente muchas veces, solamente repito patrones o replico patrones y que para que yo pueda realmente zafarme de estas historias a veces oscuras y negras con las parejas, se vuelve obligatorio que yo conozca de dónde vengo, ¿no? De qué manera en mi sistema esto es una tendencia y de qué recursos tengo que empezar a hacer yo uso para poder marcar un nuevo destino para mí y sobre todo para los que vienen después de mí, porque digamos que una de las máximas de la cuestión sistémica es que se plantea que aquello que no puedo resolver lo heredo. Y entonces se vuelve esta situación en la que la gente, cuando no podemos resolver temas importantes en nuestra vida, sin darnos cuenta, simplemente estamos dejando la semilla en la herencia para que se repitan y se sigan reciclando hasta que alguien elija hacerlo de manera diferente, tener los recursos suficientes y empezar a resolverlos para marcar un nuevo rumbo, ¿no? Definitivo, sí. Pues no sé si con esto contestamos esa parte de la pregunta, Moni, o quisieras que abordáramos no, yo creo que algo sí, más. justamente sí, nuestra audiencia y las personas que nos hicieron favor de compartir estas preguntas, estas dudas, pues también ahí que nos compartan sus comentarios, pero para mí sí quedó resuelto. Obviamente, como lo venimos aportando a lo largo del programa, pues hay un tema más a fondo de interés que quieran pues tratar, como es esto de elegir pareja, pues también podemos irnos a fondo. Nos comentaban en el chat que sí les gustaría escuchar sobre las heridas de la infancia. En este caso, pues la propuesta sería ir tratando en cada programa cada una de las heridas, y pues por supuesto que ahí vamos aportándoles, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Esos serían como los comentarios que tenemos y pues sí, yo creo que sí se resuelve. Entonces, no sé si a manera de cierre sobre lo que vimos a lo largo de este programa, ¿quieres hacer alguna otra aportación? No, creo que de hecho nos tomamos un buen tiempo para tratar de ser lo más explícitos en este primer programa, que tampoco es la idea como saturar de información. Yo esperaría que también ya en nuestras siguientes programas, también contando con invitados, se vuelva más interactivo y no solamente me adueñe yo como de la temática, sino que igual así como interactuamos tú y yo, pero ya con una o dos personas más que nos complementen, pues se vuelva todavía más interesante y también pues que la gente se sienta como con mayor confianza de platicarnos casos, situaciones, y nosotros desde nuestra mejor intención aportar lo que podamos para que esta situación mejore, ¿no? Claro, entonces pues yo lo único que puedo aportar, y me gustó la frase que compartiste, que es transforma un conflicto, ¿no? La hemos escuchado de muchas formas, pero yo creo que justamente en dos palabras, en una frase podemos decir transforma un conflicto. No lo dejes tal cual y aprende a sacar el mejor provecho, no solamente unilateral, sino al contrario, ¿no? Esa sería como la aportación con la que yo cerraría. Me encantó el poder compartir micrófonos nuevamente contigo, el estar de vuelta, el poder escuchar a las personas de afuera, ¿no? Que siempre quieren compartirte, ¿no? Cómo se están sintiendo, quieren ser escuchadas. Yo creo que en los lugares a donde me toca acercarme, siempre ha sido para mí, no sé si la gente me ve como que ella me puede escuchar, pero donde llego definitivamente siempre tiene alguien una historia que contarte y a veces nada más es darle el empujoncito. Y nosotros queremos ser ese empujón para ti, para que puedas resolver la situación que se te está presentando. De verdad vamos a trabajar en traer siempre a especialistas en el tema. Armando para mí es un punta de lanza en esto de los temas de desarrollo humano
vamos a invitar, según el tema que tengamos, especialistas que puedan aportarte valor en esta situación de resolver siempre lo que estés enfrentando, ¿no? Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a Starlight Radio y bueno, pues estamos en contacto para el siguiente sábado. Muchas gracias, Moni. Como siempre, un placer compartir contigo micrófonos, la manera en la que resumes y puedes sacar esa síntesis. Para mí es genial y complementaria. Muchas gracias. Gracias a Controles, allá al buen Logan y a Starlight Radio por el espacio que nos brinda para ofrecer este programa totalmente pensado para ustedes. Muchísimas gracias. Si les gustó, denle like y compartan, por favor. Muchísimas gracias.